Primera de Pedro 5, verso 10. Y aunque les extrañe, quiero pedirle a Dios sufrimiento para la iglesia. Sé que para muchos va a decir, pero ¿por qué sufrimiento? Que no hay otra cosa mejor que puedas pedir a Dios por nosotros, sí. Pero déjenme explicarles por qué. Quiero imitar a Pedro. Quiero imitarlo porque sé que esta carta, la primera de Pedro, fue inspirada por Dios. Y esta petición que hizo Pedro fue inspirada por Dios y salió de un corazón que amaba a Dios y amaba a la iglesia de Dios también. Así que el título lo podemos ver, creo, una bendición para Año Nuevo, pero como una bendición si estamos hablando de sufrimiento. Ahora veremos por qué. Quisiera animarte y voy a usar una palabra que creo yo que todos conocemos, que es el conformismo. Así que te diría, no te conformes con la vida que tú llevas hasta ahorita en el aspecto espiritual. No te conformes, porque el que comenzó la buena obra en tu vida, sin duda la va a terminar. Sigue, lucha. Cuando leemos esta parte, vamos a leer a partir de el 6, que en algunas versiones tal vez traigan un enunciado que habla de que son consejos para la iglesia. Y dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y dice el 7, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dice el 8, sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su enemigo, el diablo, anda al acecho, ¿cómo? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanle, firmes, subrayo esa palabra, en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en ustedes en todo el mundo. Y dice el 10, que es donde nos centraríamos en este mensaje: después de que hayan sufrido un poco de tiempo, toda gracia que os llamó a su gloria, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por todos los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra y gloria y venimos delante de ti, papá, para suplicarte que tú nos enseñes a través de este mensaje. Que nos enseñes, Dios, a través de tu Espíritu Santo o por medio de tu Espíritu Santo. Que este mensaje no sean palabras huecas, que sea un mensaje inspirado por ti, hablado por ti, Espíritu Santo de Dios. Dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame el denuedo, dame el valor, dame la unción, dame la habilidad, Padre, todo lo que necesito para poder servir a tu iglesia de manera efectiva, Dios. Gracias. Quita de mí todo temor al hombre y dame, Señor, la habilidad para hacerlo. Te lo rogamos, papá, en el nombre de Jesús.
Amén. El apóstol Pedro va de la exhortación a la oración intercesora, porque pide una de las más grandes bendiciones. Y habiendo exhortado a los creyentes a caminar con firmeza, como lo leímos hace un momento, en amor, los encomienda al cielo, los encomienda a Dios, a nuestro Rey. Un pastor, como el Señor me ha dado el privilegio de ser de ustedes como iglesia, debe predicar. Pero bueno, cuando decimos predicamos es porque el pastor va a hablarles de Dios, acerca de Dios, por Dios también, pero también el pastor va a hablarle a Dios de la iglesia. En otras palabras, va a interceder como lo está haciendo ahora Pedro. Así que ora por su pueblo, exhorta, instruye, consuela a este pueblo. Sin embargo, el ministro de Cristo pronuncia una bendición inusual sobre su pueblo. Así que yo quisiera que juntos diéramos gracias por otro año de misericordia. Lo mencionaba Saraí hace un momento, porque hemos sido bendecidos. Algunos a veces no nos damos cuenta porque lo damos ya por hecho, pero estamos vivos. Estamos aquí porque tenemos salud, podemos llegar aquí. Y seguramente tomaste algo de alimento en la mañana y si no lo tomarás más tarde, pero hay algo que comer y que vestir, un techo. Hemos sido muy, muy bendecidos y Él también nos ha cuidado, ha provisto para nosotros. Así que yo tomé este inspirador y motivante texto para hoy como un lema, pero también como una bendición para el 2020. Y yo deseo, es mi deseo, que lo recordemos todo el año, en especial en la tribulación, para que sirva de soporte y aliento. Permítame, por favor, repasar el texto de 1 Pedro 5:10, como lo leímos hace un momento, porque quiero que lo tengamos presente. Después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. 4 bendiciones grandes. Y termina diciendo: a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez centrados en este pasaje, repito, es mi deseo que este texto y este mensaje sea inspirador. Así que vamos a ver la primera petición del apóstol. Y luego vamos a ver por qué la fe y la esperanza, en qué se basa Pablo para asegurar y tener la esperanza de que Dios así lo va a hacer. Y la razón de su esperanza es porque lo que pide se basa en el título, en el adjetivo que le da al Señor al dirigirse a Él, porque le dice: mas el Dios de toda gracia los llamó a su gloria eterna. Veamos la gracia y la misericordia del Señor. Así que, en primer lugar, lo que el apóstol pide para aquellos a quienes les estaba escribiendo la carta, les pide 4 cosas que mencionamos hace un momento. 4, si me permiten ponerlo así, resplandecientes joyas sobre un telar, sobre un terciopelo, sobre un paño negro que las hace resplandecer.
Y les pide estas 4 joyas: perfección, afirmación, fortalecimiento y establecimiento. Y en un momento veremos por qué. Y por qué es esta petición y qué importancia y trascendencia tiene. Esas son las 4 joyas. Pero esa tela negra, ese terciopelo negro que le da el realce, donde están colocadas estas joyas, es esta frase que menciona, que dice: después de que hayas padecido un poco de tiempo. Ese es el telar negro. Ese es ese terciopelo, porque es incómodo para el ser humano padecer, sufrir. Luego que hayan sufrido, dicen algunas versiones, luego que hayan padecido por un poco de tiempo. ¿Quién no ha sufrido por un poco de tiempo? Y de todas maneras, aunque fueran años, ¿qué es con la eternidad cerca de Él? Con Él, en Él. Así que sí, es inusual, porque las palabras, a lo mejor lisonjas, si se pueden decir, que se usan en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, generalmente omiten toda idea de aflicción. ¿A qué me refiero? Cuando decimos feliz Navidad, no decimos y que sufras un poco. O para el año que entra, que sea próspero y que sufras dolores. No dice nada de eso. Generalmente se omiten estas cosas y no hay a veces ni siquiera un matiz de una posibilidad de pensar que pudiera haber aflicción cuando se desea un feliz año. No hay ningún vislumbre que pueda haber para algún padecimiento, pero eso no está bien, porque es como decir, encontrarte a un joven y que le diga que te gradúes el año que entra sin el sacrificio de estudiar y que prosperes grandemente, pero sin trabajar. Pero eso no es así. Las bendiciones cristianas apuntan a la verdad, a una cruda realidad. ¿Cuál es esta? El precio de ser creyente. Hay un precio porque el Señor al que ama, corrige. Y como al oro nos purifica pasándonos por fuego. Así que todo eso es sufrimiento. Abstenernos de nuestra carne, de nuestra forma humana de ser, para sujetarla y hacerla obediente a la voluntad de Dios, resulta doloroso. Que nos arranque el Señor todas aquellas cosas que nos estorban, sí, que nos estorban, porque si no las quita, ¿cómo iríamos a su presencia? Con la escoria que humanamente tenemos. Sabemos que el sufrimiento produce crecimiento y que en el mundo, nos dice el Señor, tendremos aflicción. Por eso, en mi bendición hacia ustedes, hacia las iglesias, incluyo el padecimiento, que yo le llamaría, como lo conocemos, como el refinamiento del oro, pasarlo por fuego para que salgan las impurezas. En el vocabulario de Pedro decimos: después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que entendamos que conforme vayamos analizando cada una de estas joyas, recordar que eso es lo que tiene Pablo como deseo para la iglesia. Es lo que Dios inspiró, porque Él también tiene el deseo de que seamos firmes, fortalecidos, establecidos, perfectos. Así que, hermano, que no te sorprenda el sufrimiento. No lo descartes. Aprendamos a ser agradecidos cuando lo tengamos. Porque si tú amas al Señor y quieres hacer su voluntad y quieres estar con Él aquel día cara a cara y te diga: siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor, es porque fuiste fiel y soportaste el dolor, pero no lo soportaste con tus fuerzas, lo soportaste con las de Él. No porque seas capaz,
sino porque Él te hace capaz. Porque no hay prueba que no venga de parte de Él. Nada que no podamos soportar. Y junto con la prueba, ¿quién lo recuerda? La salida, la solución. Así que no te sorprenda ni descartes el dolor. Porque si lo hiciéramos, si lo descartamos, si nos dejamos sorprender, pues podríamos caer en autocompasión. Y cuando caemos en autocompasión nos deprimimos y podemos invertir la promesa que dice que Él cambia nuestro lamento en gozo. Y cuando los invertimos por habernos dejado arrastrar por el engaño, entonces lo invertimos y entonces decimos, tú eres el que cambias el gozo en sufrimiento. Y eso no es así. Eres el que cambia nuestro lamento en gozo. Y cuando en algún momento tengamos lamento, prueba, sufrimiento, dolor, podemos recurrir a Él para decirle, papá, tú dijiste que tú eres el que cambia nuestro lamento en gozo. Algunas versiones dice en baile. Así que tomemos, hermanitos, amados míos, tomemos de la misma mano del Señor, de esa donde recibimos la misericordia y la bendición, también recibamos el sufrimiento que nos lleva a su presencia. ¿Cuándo? Cuando después de que hayas padecido un poco de tiempo, porque el oro se purifica, se refina en el fuego. La primera joya destellante, podríamos ponerlo así porque es hermosa, que está puesta, si me permite la analogía de una diadema, es perfección. Los perfeccione, dice. Y tal vez ahorita tengamos nosotros la tentación de decir, pero bueno, Mario, la perfección no existe, solamente Dios la tiene. Pero déjeme ponerle unos ejemplos. Abraham, Job, David fallaron porque eran seres humanos, pero su entrega fue completa, cabal, absoluta, así como la de Pedro. Así que Pedro ora para que Dios obre en esta tan necesaria perfección que sus hijos debemos de tener. Si un cristiano no llega a la perfección, es como un hermoso sueño extraordinario, pero frustrado, porque te despertaste antes de que terminara o llegara lo más hermoso. Una vida cristiana inconclusa resultaría en lamentable pesar y en un tormento eterno. Déjenme poner un ejemplo. Si hubiera alguien a quien el Espíritu Santo hubiera empezado a hacer una obra, pero no la concluyó, y esa obra me refiero a la obra de santificación, qué pena que se haya comenzado y no se haya terminado. Si alguien infeliz fuera llamado por la gracia de Dios y abandonado antes de ser perfeccionado, pregunta, ¿sería esa persona el condenado más feliz del infierno? Claro que no. No sería bendición si Dios dejara la obra incompleta. Sería como alguien al que Dios amó y en algún momento lo desechó. Pero la buena noticia es que eso no va a suceder nunca. Eso no sucederá jamás, porque a quien Dios una vez eligió, como a ti y a mí, Él jamás lo rechazará. Porque sabemos que Él ha comenzado la buena obra y la va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo venga. Así que esta oración entonces del apóstol es grandiosa, porque Él pide que seamos perfeccionados. ¿Qué sería del creyente si no fuera perfeccionado? Una hermosa, una bella obra de arte sin terminar.
Me impresionó ver una obra de Da Vinci que era Los Reyes, se llama Adorando al Niño. Y murió antes de terminarla. Y cuando tú la ves te puedes imaginar, pero te quedas con una ansiedad, con una angustia de verla, de desear haberla visto terminada, hermosa, resplandeciente. Así sería. ¿Qué sería un creyente, repito, si no fuese perfeccionado? Pues una obra como esas, una obra de arte sin terminar. Pero la pregunta es, ¿acaso Dios fallará? ¿Dejará sus obras imperfectas? ¿Las abandonará porque no pudo terminarlas? Él no es como nosotros. ¿O acaso nosotros diríamos, el Espíritu de Dios comenzó la obra en este hombre, pero no la pudo terminar, porque el pecado venció a la gracia y Dios tuvo que huir y Satanás triunfó? Y el hombre nunca fue perfeccionado. Eso nunca lo vamos a poder decir, porque el que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar. Aunque de repente te sientas desalentado, sientas que le fallaste, escuches una voz que te dice, tú no sirves para ser cristiano, tú no eres muy bueno, tú eres hipócrita, tantas acusaciones que no vienen de Dios. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar a su tiempo. Pégate a Él, pégate con todas tus fuerzas, porque Él te eligió, te compró con su sangre preciosa. Y la oración que leímos hace un momento, que decía el apóstol, después de que hayan padecido por un poco de tiempo, Dios los perfeccionará. Esa oración, esa petición, ese clamor, esa intercesión va a ser oída. Y el que ha comenzado la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar. Pero no olvidemos, amados, que debe ser después de que hayamos padecido por un poco de tiempo. Y no vamos a poder ser perfeccionados si no nos pasa por fuego. No hay otra. La escoria, la impureza, solo las llamas del horno de la aflicción la limpian. Así que, mis hermanitos, la insensatez está ligada al corazón del ser humano. Y solo la vara de Dios puede extirparla, puede quitarla. Para que, escuchen esto, para que ya una vez purificados, santos, acrisolados como el oro purificado, lavados con la sangre del Señor, purificados por el fuego, comparezcamos delante de Él, cara a cara. Y que ese día nos digan, como lo mencionamos hace un momento, siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor. Purificados de toda lo que estorbe, de toda imperfección y libres de toda corrupción interna. Así que la segunda joya de esta bendición es la afirmación. Los perfeccione y los afirme. No es suficiente que el cristiano haya recibido la perfección. No es porque no es afirmado. Déjeme ponerle una analogía. El arco iris es bello, es hermoso, pero no está firmado. Son gotas de agua y rayos de luz que se acaban en la noche. Gotas de agua que son pasajeras, donde se refleja un arco iris. No puede ser así nuestro caminar con Dios. No puede ser así nuestra fe. No puede ser así la vida de un hijo que fue salvado y comprado con la sangre de Jesucristo. Es bello el arco iris, pero no está afirmado. Las gotas son pasajeros, el sol es inestable, la lluvia también. Entonces, ser afirmado es indispensable para el cristiano, porque de esta manera la revelación de Dios, si no nos afirma Él,
sería como ese arco iris. La revelación que Dios te dio del Hijo de Dios, la revelación que te dio de la cruz, del sacrificio y de la salvación, no estarían firmes. Serían como ese arco iris pintado en las nubes que luego desaparece. Sería como letras en la arena que las borra el viento o la ola que entró sobre ella. Eso puede ser diferente cuando Él nos afirma. Ya no seríamos como la flor del campo que ahorita está y mañana no, o como las letras en la arena, o como el arco iris. Que nuestro carácter no sea como letras escritas, sino que sea como cinceladas en la roca. Que nuestra fe sea sincera. Que no sea como hojarasca del hipócrita, que el fuego la va a consumir. Que estemos cimentados, firmes en el amor, firmes en las convicciones, arraigados como el viejo roble que no lo arranca el viento. Eso es en lo que pensaba el apóstol inspirado por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué arraigados? ¿Para qué firmes? ¿Para qué cimentados? Para que las ráfagas del infierno y las tormentas de la tierra sean incapaces de movernos del camino del Señor. Para eso es. Para eso necesitamos ser afirmados. Algunos se dicen cristianos, pero no están afirmados. Son bebés espirituales. No conocen bien las escrituras. Tienen que estársele alimentando con lechita y tecito, siempre aprendiendo los primeros rudimentos porque no han crecido. Ustedes conocen de gente que va y viene. Eso no es lo que el Señor quiere. Y no lo digo como crítica, lo digo como una verdad. Que Dios no quiere que exista en nosotros. Nos quiere perfectos, completos en Él, firmes en Él. Así que roguemos a Dios por toda esa gente que Dios puede afirmar y que ahorita no está afirmada todavía. Porque la bendición del apóstol sea derramada también sobre todos nosotros, incluyendo estas personas que estamos mencionando. Oremos, hermanos, todos los días. Que nuestra esperanza sea como el monte de Sión, que se arraigue en Jesús y no pueda ser sacudido ni por los temblores, ni por los terremotos. No olvidemos que la bendición es la segunda joya, esta bendición que mencionamos. Pero la vamos a obtener, esa afirmación, después que hayamos padecido un poco, como lo mencionamos. Porque son los padecimientos, las tormentas, los huracanes, los que nos prueban, nos refinan, nos fortalecen. ¿Cómo vamos a asegurar de que estamos arraigados si nunca hemos sido probados por un huracán o por un sismo? Cuando vengan, abrázalos, agradécele a Dios, que Él cambie tu lamento en gozo y que Él te fortalezca y que puedas pasar la prueba y cambie tu lamento en gozo. Que use esa prueba para bendecirte. Veamos ahora la tercera bendición. ¿Qué es fortalecimiento? Los perfeccione, los afirme, dice, y los fortalezca. ¿Qué es? Mire, hay caracteres. El carácter de algunas personas que parecen que están fijos, que están firmes, pero todavía carecen de fuerza y vigor. Déjenme traer una ilustración, si me permiten.
Una ilustración de lo que sería un cristiano endeble, un cristiano débil, sin fuerzas. Que lo ves firme, con el equipo o los arreos de un soldado, con toda la armadura, apoyado en la causa del rey, enlistado en el ejército celestial, bien armado, y lleva el escudo de la fe, bien afirmado. Mantiene su lugar inamovible. Esa es la imagen. Pero cuando usa la espada, lo hace con pocas fuerzas. Cuando usa la espada, no sabe bien ni cómo, porque no la conoce o no lo suficiente. ¿Cómo te imaginas a un guerrero en plena batalla, con su mano débil, con la mano donde sostiene la espada débil, sin fuerzas, moviéndola lentamente y sin precisión? Y lleva también un escudo, el escudo de la fe, bien afirmado, mantiene su lugar. Pero cuando va a usar el escudo, su mano está débil, igual que la de la espada. Y no puede estar en la guerra así porque corre mucho riesgo. Por eso es que muchos caen. Y a pesar de que se ve bien, no está firme. Es tambaleante su posición. El débil puño del escudo no resiste lo que necesita hacer para usar el escudo de la fe. Se ve firme, pero cuán tambaleante es su posición. Sus rodillas tiemblan de espanto cuando oyen el sonido de la guerra, cuando oyen el ruido de la guerra y el tumulto, cuando sentimos que viene la guerra, la batalla, la prueba, temblamos cuando no estamos en el Señor, firmes, perfectos, fuertes. Temblamos cuando viene la prueba, sabiendo que tenemos un escudo de la fe, pero nos faltan fuerzas, hermanos, y no podemos sostenerlos, y entonces nos falla la fe. Es que yo no puedo hacer esto, es que yo no puedo ser así, es que yo no puedo alcanzar tales metas, es que yo no puedo ser un hijo de Dios como tal o cual persona. El no puedo para las escrituras no existe, hermano. Y si tú crees, si lo has pensado, déjame decirte, te has prestado a un engaño que el enemigo quiere traerte. Porque la verdad es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué pasa entonces con este hombre que le tiemblan las rodillas, que la mano de la espada está débil y la mano del escudo también? ¿Qué pasa? Su voluntad es correcta y su corazón está puesto completamente en las buenas cosas. ¿Qué necesita? Fuerza. Fuerza es lo que necesita para la lucha. Por eso el apóstol decía: los fortalezca, los perfeccione, los fortalezca. Tal vez un soldado como el que acabamos de describir, un soldado endeble, débil, quizás es porque su alimentación no fue saludable, o tal vez fue perjudicial, o algún pecado que lo ha acosado. No tiene la fuerza ni la vitalidad que debería tener un cristiano para enfrentar la lucha, el dolor, el sufrimiento y salir victorioso de ahí, cada vez más puro, más listo para estar cara a cara con el Rey aquel día.
Pero una vez que Dios responda a la oración de Pedro, cuán fuerte se volverá, porque Él pidió que los fortalezca. No existe, hermanos, criatura tan fuerte como un cristiano cuando Dios está con él. Yo sé que lo has visto, porque afortunadamente muchos hombres y mujeres fuertes que entran a la batalla sin temor, fuertes, firmes, perfectos, cabales, porque no han entregado su vida con agujeros, con huecos, la han entregado totalmente. Un buen soldado fuerte huele la batalla desde lejos, clama en medio del tumulto y no le intimida el ejército enemigo. No debes dejarte intimidar, cualquiera que sea el reto, el desafío, la prueba o el dolor. El Señor te va a sacar de ahí y va a cambiar tu lamento en gozo y te va a purificar cada vez más para llevarte a su presencia y poder decirte: pasa, siervo fiel. Por eso es el dolor, por eso es el sufrimiento, por eso es el clamor del apóstol. Pero, pastor, ¿existen esos hombres fuertes? Bueno, si quieres una prueba de fortaleza de un creyente, solo necesitamos revisar la historia. Hombres que han enfrentado la violencia del fuego en un horno. Hombres que han cerrado las bocas de los leones, que han agitado su puño frente a la amenaza de la muerte, que se han reído de los tiranos, que han hecho huir ejércitos del enemigo por medio del poder de la fe en Dios. Oh, Padre, que tuviéramos esa fe de esos hombres. Tú puedes, Dios, transformarnos, tú puedes cambiarnos. Ayúdanos, Señor. Tristemente, hermanos, amigos, no creo que haya más piedad ahora, más santidad que la que había en los días de los fieles puritanos del siglo XVI. Porque eran hombres que mostraban su devoción con horas de oración, tiempos de ayunos, fuertes, conociendo a fondo y usando la palabra de Dios con poder, llenos del Espíritu Santo. Ahora sí hay más personas que creen en Dios, pero hasta el diablo cree y tiembla. Sí, ahora hay más gente, hay mega iglesias, ahora el charco es más grande, pero es superficial, puede secarse rápido. Que Dios nos fortalezca este año, pero si lo hace, ten presente que tendrá que ser después de que padezcamos por algún tiempo. Y la palabra de Dios dice: después de que hayas padecido un poco de tiempo. Así es, hermanos, como seremos refinados en el horno, en el fuego. Así que veamos la cuarta bendición. Los establezca, dice el apóstol. Y claro, no vamos a decir que esta es la mejor de las tres, pero a menudo es el fruto de la obtención gradual de esas tres anteriores. Establecerte. ¿Por qué? Porque hay muchos que no se establecen. Pero un árbol trasplantado cada semana de un lugar a otro como mariposa va a morir pronto, lamentablemente. Cuando venga la prueba, no la va a pasar. Es más, aun si fuera cambiado hábilmente por un jardinero una vez al año, no podemos esperar fruto de él. Así que, hermanitos, vamos a concluir esto de forma que podamos llevarnos a casa una reflexión. Así que concluyamos que la oración de Pablo debiera ser nuestra oración, nuestra petición por nosotros mismos y por la iglesia, por los demás. Interceder para que el Señor
nos perfeccione, nos afirme. Que estas 4 piedras preciosas, estas 4 joyas estén en nuestra vida. Una intercesión cada día. Vivir como viendo al invisible, dice la palabra, esperando el fuego purificador con la esperanza de aquel día que estaremos con Él y nos dará el paso a su presencia cerca de Él. ¿Qué más? Vivir como viendo al invisible, pero también seguros de su amor, de su fidelidad, de que cuando venga la prueba, Él nos va a fortalecer y nos dará la salida. Seguros de que Él forjará su carácter en nosotros, nos purificará, nos usará en su obra y preparará el encuentro que tendremos con Él. Así que, hermanos, déjenme despedirme con esta frase. El padecimiento es bendición, es un medio de gracia que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Padre, te damos honra y gloria. Te damos gracias, Dios, por este mensaje diferente, Padre, en el que te pedimos que nos pases por sufrimiento, Señor, porque queremos estar contigo, porque queremos que toda la escoria, toda la imperfección, toda la impureza que existe en nosotros sea extraída de nosotros, quitada, removida. Métenos al fuego, Señor, para que la impureza flote y sea quitada de ahí, aunque nos duela el horno, aunque nos duela el fuego, aunque suframos, Señor, porque sabemos que será para estar contigo y no ser desechados. Gracias, Dios. Estas son las bendiciones, papá, que yo pido para tu iglesia, para mi vida. Oh, Dios, derrama de tu gracia. Métenos, Señor, en esos crisoles, en esos hornos purificadores, y perfecciónanos para que nuestra entrega sea total. Afírmanos para que no nos movamos fácilmente. Fortalécenos, Señor. Ser fuertes a la hora de la prueba y estar perfectamente bien establecidos por tu gracia. Dios, perdónanos si hemos rechazado el dolor, si nos autocompadecemos, Señor, cuando sufrimos por algo tan pequeño que no es comparable con lo que tú sufriste en la cruz por nosotros. Perdónanos que no somos capaces de soportar ni una mínima parte de lo que tú soportaste, Señor. Ayúdanos, Dios. Si tú te entregaste completo, si tú sufriste también por un tiempo, enséñanos a que aceptemos el padecimiento, que aún más lo pidamos, lo esperemos y no nos estemos autocompadeciendo, Señor, sino tú, que cambias nuestro lamento en gozo, nos llenes de regocijo de saber que estaremos contigo aquel día, cara a cara, papá. Gracias. Derrama bendiciones, Dios, sobre esta iglesia. Derrama y haz de ella una iglesia firme, una iglesia que te ama, que te representa dignamente, una iglesia que modela a tu Hijo Jesucristo, una iglesia que modela a la iglesia primitiva, Señor, a esa iglesia a la que pertenecieron los apóstoles. Gracias por tu perdón, Señor. Recibimos el perdón y recibimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.